Supone que es un minuto con la intro y de ahí ya entro. Igual le avisas para poder entrar, por favor. Sí, sí, yo les doy la pauta. Mi nombre es Francisca Tafur Colonio. Trabajo en esta institución educativa 86323 de Virgen de Fátima y estoy a cargo con los niños de cuarto grado C. Vengo trabajando casi 10 años en zonas rurales en la región Ancash. Considero que la evaluación es muy importante, tanto para los maestros y para los estudiantes, para ver en qué medida estamos avanzando y en qué podemos mejorar. Y qué estrategias podemos utilizar, ¿no?, para mejorar tal vez si hay ciertas dificultades. Sobre todo mi meta principal es que los niños y las niñas cada día aprendan mejor, sobre todo matemática para su vida diaria, ¿no?, resolver sus problemas. Considero que la evaluación es una herramienta útil porque cada niño también va viendo cuánto está aprendiendo y también nosotros los maestros nos fortalece a cada uno de nosotros en qué debemos mejorar, ¿no?, para lograr nuestras metas, nuestros sueños como docente. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Buenas tardes a toda la comunidad educativa. Le damos la bienvenida a una nueva edición del webinar UMC, Evaluar para Mejorar. En los webinars anteriores hemos dialogado y reflexionado sobre los resultados de educación financiera y pensamiento creativo, competencias que fueron evaluadas en PISA 2022. Precisamente esta última se incluyó por primera vez en esta evaluación internacional. Y para conocer más sobre este tema importante para la comunidad educativa, hoy vamos a conversar sobre cómo promover el pensamiento creativo en el aula. Y para ello nos acompañan dos especialistas de la OMC, Jimena Cáceres y Carlos Torres. Bienvenido a este espacio enriquecedor para toda la comunidad educativa. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Gracias a todos los que nos están viendo. Esperemos que esta charla sea productiva y que
todas las recomendaciones o sugerencias lo apliquen en el aula. Gracias, Carlos. Jimena. Y muchas gracias, Erika, y muchas gracias a todos los que nos están viendo por su atención y por su tiempo. Esperemos que este diálogo sea útil y puedan salir con recomendaciones que sirvan para seguir promoviendo el pensamiento creativo en los estudiantes. Gracias a ustedes por sumarse a este espacio. Antes de iniciar el diálogo, recordamos a todos los profesores y directores que están conectados que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios en esta transmisión en vivo, que se realiza desde la plataforma de Minedu, Perú Educa y OMC. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar con las preguntas. Y para ello, Carlos, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo PISA define el pensamiento creativo, por favor? Sí. Bueno, de acuerdo al marco de evaluación de PISA 2022, el pensamiento creativo se define como la competencia para involucrarse productivamente en la generación, evaluación y mejora de ideas, y que estas ideas lleguen a convertirse en soluciones, conocimientos o expresiones de la imaginación que sean efectivas y originales. Además, es importante indicar que PISA considera este tipo de pensamiento por su maleabilidad, en el sentido de que este pensamiento puede desarrollarse con la práctica y que puede demostrarse en contextos cotidianos, es decir, contextos del día a día. Es último, por ejemplo, en situaciones como construcción de objetos, búsqueda de un camino óptimo e inclusive en diseño de productos, por citar casos particulares. Importante lo que señalas, Carlos, que esta competencia innovadora ayuda a generar soluciones efectivas y originales tanto dentro y fuera del aula. Entonces, desearíamos saber un poquito más. ¿Qué creencias cerradas existen en torno a esta competencia? Sí, de hecho, hay algunas ideas o algunos mitos que seguramente van a ver que aparecen a continuación en la pantalla y que voy a detallar. En principio, uno de los mitos alrededor del pensamiento creativo es el que acaba de mencionar Carlos acerca de la definición, ¿no? Muchas personas piensan que los genios tienen que ser, que las personas creativas necesariamente tienen que ser genios. Sin embargo, la creatividad es una habilidad que cualquier persona puede y debe desarrollar, solamente que requiere acompañamiento y práctica. Aunado a esto, también existe la creencia de que la creatividad es innata y que no se puede aprender. Aunque algunos o algunas personas presentan algún tipo de predisposición para manifestar su creatividad en diferentes áreas, la creatividad debe cultivarse y mejorarse con la práctica. Además, estos estímulos que nos ofrecen o las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a los estudiantes precisamente para que desarrollen su creatividad debe ser sostenida en el tiempo. Asimismo, se suele pensar que la creatividad requiere de inspiración divina o de estos momentos eureka, entre comillas, ¿no? En realidad, la creatividad a menudo surge del trabajo constante y de la iteración, precisamente cuando nos enfrentamos a algún problema que debemos solucionar y que para el que aparentemente no encontramos una primera respuesta, tenemos que pensar cómo de manera creativa podemos encontrar una solución, ¿no? Entonces, estos problemas cotidianos precisamente son los que requieren que los abordemos desde diferentes perspectivas. Otra creencia errada acerca del pensamiento creativo es que este necesariamente tiene que ser caótico y desorganizado. Al contrario, la creatividad puede ser estructurada y metódica precisamente cuando queremos alcanzar un objetivo y buscamos esta aproximación innovadora. Tenemos que persistir en diferentes maneras de evaluar qué caminos pueden ser los mejores o los más adecuados para encontrar una solución eficaz. Entonces, cuando tenemos una idea que queremos poner en práctica, necesitamos persistir, aun si inicialmente esta idea parece no ser tan buena o no funcionar, precisamente para poder perfeccionarla y aplicarla de manera efectiva. Asimismo, y esto es muy importante, muchas personas creen que la creatividad está reservada a las artes o a las expresiones, manifestaciones artísticas. Sin embargo, la creatividad en realidad es esencial en diferentes campos de desarrollo del conocimiento, ¿no? Incluyendo las ciencias, las matemáticas, la tecnología. La apertura mental es necesaria para estar en la disposición de aplicar estas habilidades en diferentes contextos, procesos y situaciones.
Finalmente, también se piensa que ser creativo significa siempre estar solo, ¿no? La idea o este mito acerca de que el genio trabaja solo, aislado del mundo. En realidad, aunque hay ocasiones en las que obviamente el trabajo individual es muy importante para reflexionar y pensar en un diseño propio de respuestas mejores y eficaces, va a ser necesario. Sin embargo, la colaboración con otras personas, con diferentes puntos de vista y con diferentes perspectivas, puede ayudar a potenciar la creatividad, porque se combinan diferentes ideas, métodos y perspectivas. Gracias, Jimena. De hecho, esta reflexión que acabas de hacer es muy relevante, ¿no? Porque hemos podido conocer un poco mejor de qué se trata esta competencia y poder resolver esos mitos que surgen alrededor de esta competencia, ¿no? Y cuán importante también es la apertura mental, como mencionabas, ¿no? Tanto en los estudiantes y los profesores. Bueno, entonces esta pregunta nos lleva a otra. Y nos gustaría que nos puedas comentar un poco más, Carlos, por qué es importante ampliar la noción sobre la aplicación de la creatividad. Sí, esa pregunta es muy interesante porque toma en cuenta lo que Jimena mencionaba acerca de las creencias. Hay una falsa creencia extendida, ¿no?, en la comunidad que la creatividad se restringe exclusivamente a las artes, como mencionó Jimena. Sin embargo, creemos que esta creencia debe cambiar, pues fundamentalmente, para comprender la creatividad de manera más amplia, es importante que ésta se aplique y se desarrolle en otras áreas. En particular, en el ámbito escolar, es necesario que se manifieste en las diversas áreas curriculares, por ejemplo, como en ciencia y tecnología, matemática, comunicación o ciencias sociales. Por citar un caso, en el área de ciencia y tecnología, por ejemplo, una manera de promover este pensamiento creativo es en el proceso de indagación. Por ejemplo, en el caso de que el estudiante plantee hipótesis, formule preguntas, pero estas hipótesis y preguntas deberían caracterizarse por ser poco convencionales, es decir, que atinen a o que tengan características de ser originales o infrecuentes. Y también se puede manifestar esta creatividad en la aplicación de experimentos o la proyección de ideas, como vuelvo a decir, innovadoras, para probar alguna hipótesis que tal vez el estudiante se puede plantear en el área. Del mismo modo, esta ampliación de la aplicación de la creatividad permitirá formar estudiantes que pueden enfrentarse a problemas complejos. Y estos problemas generalmente requieren soluciones creativas u originales. Entonces, la desmitificación de esta idea de que la creatividad es exclusiva para las artes permitirá también promover la inclusión, en el sentido de que se reconocerá que todos, en general, todas las personas podemos ser creativas, más allá de la ocupación que uno tenga o la profesión que esté ejerciendo. Así entonces se romperá estereotipos establecidos que involucran, por ejemplo, ser creadores de ideas innovadoras. Finalmente, este desarrollo de la creatividad en diversas áreas, en general, más allá de las aulas, permitirá promover aprendizajes básicos, fundamentales, que permitirá a los estudiantes resolver problemas de manera llegar a ser creativos. Y bueno, nos gustaría saber un poco, Jimena, sabemos que por primera vez se tomó en cuenta esta competencia innovadora, ¿no? Pero ¿cuáles son los niveles de logro en pensamiento creativo según PISA? Sí, PISA entregó los resultados de pensamiento creativo, como ustedes están viendo ahora en sus pantallas, en 6 niveles. El nivel 1 es el nivel más bajo y el nivel 6 es el nivel más alto. Aún así, hubo un grupo de estudiantes que no alcanzó el nivel 1, el más bajo, y que se ubicaron por debajo del nivel 1. Respecto de esta escala de niveles, se consideró que el nivel 3 era el nivel que marcaba el desarrollo básico de la competencia en los estudiantes. Respecto de los resultados de las evaluaciones, el 53,1% de los estudiantes peruanos no alcanza el nivel base para el desarrollo de la competencia de pensamiento creativo. Los estudiantes del nivel 3 se espera que puedan generar una o varias ideas apropiadas para tareas expresivas y de resolución de problemas de complejidad simple a moderada, incluidas ideas escritas extensas que les obliguen a utilizar y expresar su imaginación, y también a basarse en las ideas de otros, por ejemplo, para evaluarlas.
Así pues, los estudiantes de este nivel muestran un mayor nivel de compromiso que aquellos que se ubicaron en los niveles más bajos, que corresponden a los niveles 1 y 2. Asimismo, los alumnos o los estudiantes, perdón, del nivel 3 todavía suelen sugerir ideas que se basan en asociaciones obvias o temas comunes respecto de lo que pueden proponer otros compañeros, pero empiezan a demostrar la capacidad de generar soluciones originales para problemas familiares, cotidianos, cercanos a ellos, con un enfoque social. Y también pueden sugerir ideas de solución que no se les suelen ocurrir a muchos otros estudiantes, es decir, que sus respuestas también presentan un grado de originalidad que se va desarrollando. En el caso de los estudiantes de los niveles 1 y 2, donde se ubica la mayor proporción de estudiantes evaluados, ellos suelen generar ideas simples y con asociaciones evidentes para tareas visuales y escritas. En el caso del nivel 1, los estudiantes pueden generar, por ejemplo, diseños visuales muy sencillitos o textos muy breves, escritos en general, ¿no? De pocas palabras. Y en general, los estudiantes de este nivel se basan en temas obvios para generar respuestas a problemas o soluciones, ¿no? En el caso de los estudiantes del nivel 2, ellos pueden generar ideas apropiadas para tareas sencillas de expresión visual y escrita también, y ya se acercan, digamos, a la resolución de problemas sociales un poco más concretos y cotidianos, ¿no? En general, los alumnos pueden generar más de una idea apropiada para algunas tareas de expresión escrita y de resolución de problemas sociales, pero estas ideas no suelen ser muy diferentes entre sí. En contraste con los estudiantes del nivel 6, que es el nivel más alto, estos estudiantes del nivel 6 abordan tareas complejas y abstractas y para ellos son capaces de proporcionar ideas altamente originales y diversas. Además, estos estudiantes pueden identificar y mejorar debilidades en soluciones ya existentes, es decir, son capaces de evaluarlas, y además abarcan problemas sociales y científicos complejos, lo cual les permite demostrar fluidez en sus ideas y flexibilidad ideacional. En general, lo que vamos a encontrar es que para los estudiantes ha resultado bastante desafiante manifestar su creatividad en los ámbitos de resolución de problemas sociales y de resolución de problemas científicos. Esto precisamente porque, como ha surgido del diálogo que hemos tenido, no se suele proponer a los estudiantes tareas en donde puedan expresar su creatividad en estas áreas, ¿no? Entonces, en consecuencia, mientras menos expuestos están a estos desafíos, más difíciles van a resultar para ellos estas tareas. De ahí la importancia que estamos, digamos, repitiendo a lo largo de nuestra conversación de poder seguir trabajando la creatividad en más ámbitos, ¿no? De ampliarla, no de dirigirla solamente a las actividades artísticas. Es muy importante la recomendación que hace ese énfasis, ¿no, Jimena? De hecho, ahora que conocemos cuáles son los diferentes niveles de esta competencia y cuál es la situación de los estudiantes peruanos en relación al pensamiento creativo, aquí la comunidad educativa que nos está acompañando va a poder saber qué estrategias, ¿no?, poder aplicar en sus aulas para poder revertir esta situación e incluso ver cómo llegar a que no hay una sola respuesta, ¿no? Incentivar la participación de los estudiantes. Nos gustaría saber ahora, Carlos, cómo esta competencia se relaciona con el desempeño en otras áreas de aprendizaje. Sí, bueno, es importante destacar que en los niveles que explicó Jimena se destaca aspectos cruciales, ¿no?, que creo que los maestros deberíamos tomar en cuenta. Y el mensaje de fondo está en que, insisto, en la idea de que la creatividad no es exclusivo para las áreas artísticas. Tomando esta idea, es preciso mencionar que, por ejemplo, los conocimientos y las competencias que se adquieren en otras áreas ayudan a que los estudiantes se involucren productivamente en la generación, evaluación y mejora de ideas, y que éstas puedan derivar en soluciones efectivas y originales como lo plantea PISA. Así, creemos que se fortalece el avance del conocimiento y la expresión de la imaginación. Esto quiere decir, en términos más generales, que para potenciar el pensamiento creativo de los estudiantes es esencial
que cuenten con una base sólida de conocimientos y competencias vinculadas a las diferentes áreas curriculares, como ya mencioné, ya sea en ciencia y tecnología, matemática, etc. Por ello, se debe asegurar aprendizajes fundamentales para que los estudiantes sean capaces de emplearlos en la búsqueda de soluciones creativas frente a problemas complejos y que puedan presentarse tal vez en la vida cotidiana. Este uso de la creatividad, que podemos denominar una creatividad aplicada en situaciones cotidianas, refuerza la idea de que no se requieren conocimientos ni competencias demasiado sofisticadas o excesivamente complejas, como tal vez alguien podría pensar. Y esto va en línea con lo que PISA propone también acerca del pensamiento creativo, porque en PISA se manifiesta que la creatividad no requiere de esta complejidad de manejo de conocimientos ni competencias sofisticadas. Como seguramente se ha notado hasta este punto, la relación entre pensamiento creativo y el logro de los aprendizajes es bidireccional, en el sentido de que las competencias desarrolladas en distintas áreas se verán potenciadas y enriquecidas mientras más se utilice el pensamiento creativo en encontrar, por ejemplo, soluciones creativas, cuestionar tal vez algunas condiciones de algunas situaciones, e inclusive también en la resolución de tareas académicas. En este sentido, la creatividad no solo se nutre de los aprendizajes de diversas áreas, sino que también se fortalece y los amplía. En conclusión, esta relación de mutuo enriquecimiento debe trabajarse de manera sostenida a lo largo de la escolaridad y en los distintos grados también, promoviendo un ciclo continuo de desarrollo y aplicación de la creatividad y también en línea con la evolución del conocimiento. Gracias, Carlos. De hecho, muy importante lo que destacas, ¿no? Que la creatividad debe ser sostenida, se debe acompañar en los diferentes grados de escolares. Nos gustaría saber también ahora cómo podemos potenciar o limitar el desarrollo de esta competencia innovadora. Quizás, Jimena, puedes incluir ciertos ejemplos. Sí, claro. A partir de lo que menciona Carlos y que también ha salido de la conversación, algo que seguramente han podido notar es que el pensamiento creativo no requiere de un chispazo, requiere de trabajo y requiere de oportunidades de aprendizaje. Justamente, y en relación con esto, uno de los resultados que se han obtenido a partir de los cuestionarios de factores asociados es en relación con el contexto del estudiante y las condiciones que pueden afectar el tiempo que dedica a su aprendizaje. Algo que van a ver seguramente también en sus pantallas mientras lo voy explicando es que los estudiantes que no llegan a dedicar al menos 2 horas a sus tareas escolares o que realizan trabajo remunerado en lugar de dedicar este tiempo a su propio aprendizaje, tienen un menor rendimiento en pensamiento creativo. Y estos aspectos se dan en mayor medida en estudiantes que se encuentran en áreas rurales y en contextos de menor nivel socioeconómico. Estos factores ilustran un poco la relación entre el pensamiento creativo y las demás competencias y el tiempo de aprendizaje en la escuela, ya que el tiempo dedicado a las tareas y el trabajo remunerado se relacionan no solamente con el rendimiento en pensamiento creativo, sino también en rendimiento en otras áreas, ¿no? Como lectura, matemática y ciencia. En segundo lugar, las creencias de los estudiantes acerca de la creatividad han sido factores también bastante relacionados al rendimiento en pensamiento creativo. Los estudiantes que estuvieron de acuerdo con la creencia de que es posible ser creativo en casi todas las áreas mostraron tener una visión más amplia de la creatividad, lo que se mencionaba previamente, ¿no? Que no pensemos únicamente en una forma de ser creativo, como algo que puede manifestarse en el día a día y en diferentes disciplinas. Estos estudiantes además obtuvieron mayores puntajes en pensamiento creativo, mientras que los estudiantes que estuvieron de acuerdo con la creencia de que la creatividad solo puede expresarse en actividades artísticas, mostraron una visión más limitada de esta, ¿no? Y de su aplicación. Otra creencia importante tuvo que ver con si la creatividad es una habilidad que puede ser desarrollada o si es algo fijo que no puede mejorarse. En ese sentido, los estudiantes que estuvieron de acuerdo con la creencia de que la creatividad es una característica que no se puede cambiar mucho, tuvieron un menor rendimiento en la evaluación de pensamiento creativo.
También son importantes incluir aquí las actitudes de los estudiantes de apertura intelectual hacia la creatividad y lo que se mostró es que los estudiantes con actitudes más positivas sobre realizar actividades creativas, novedosas, aprender cosas nuevas, considerar nuevas ideas y perspectivas, tuvieron mayores puntajes en la evaluación de pensamiento creativo. Respecto de los factores que pueden influir positivamente en el desarrollo de esta competencia, bueno, podemos mencionar algunos de ellos, ¿no? En principio, es importante que todos los estudiantes reciban las oportunidades necesarias y suficientes para desarrollar su potencial creativo a lo largo de su trayectoria escolar. Por la evaluación, quizás podríamos pensar erróneamente que la creatividad es algo que debemos fomentar únicamente al final de la escolaridad, cuando el estudiante ya aprendió todo lo que tenía que aprender y recién ahí está en la posición de ser creativo. Esto no es así. La creatividad, el pensamiento creativo y las soluciones creativas deben orientarse y trabajarse con los estudiantes desde los primeros grados de su trayectoria escolar, precisamente para que vayan incorporando el desarrollo de estas capacidades en la resolución de problemas, ¿no? La creatividad debe trabajarse de manera continua y estructurada en todos los grados para asegurar que los estudiantes la empleen de forma efectiva en el desarrollo de sus diferentes competencias. Asimismo, las tareas que nosotros ofrezcamos a nuestros estudiantes como docentes deben ser auténticas y retadoras. Deben, por ejemplo, enmarcarse en proyectos que permitan a los estudiantes ofrecer soluciones, protocolos de investigación originales, creativos y sobre todo pertinentes. Asimismo, el diseño de las tareas no debe direccionarse, por ejemplo, a la obtención de una única respuesta, algo que mencionaba Carlos previamente, ¿no? Debe permitirse que los estudiantes puedan crear su conocimiento y ofrecer múltiples respuestas que sean pertinentes y eficaces. En esa línea es muy importante que los docentes también creen un ambiente positivo para fomentar la creatividad. Los errores de nuestros estudiantes deben considerarse como oportunidades de aprendizaje que les permitan experimentar sin el temor al fracaso. El aula debe ser receptiva a todo tipo de ideas independientemente de su originalidad o viabilidad inicial. Esto anima a que los estudiantes sean audaces y prueben nuevos enfoques. En cambio, si las aulas son rígidas y promueven prácticas de memorización o repetición, no permiten que el estudiante desarrolle su pensamiento creativo. Esta apertura mental es esencial, no solamente como vimos de parte del lado de los estudiantes, es decir, que ellos se crean capaces de poder manifestarla en diferentes áreas y disciplinas, sino que también es importante de parte de los docentes, que precisamente para ofrecer esa plataforma desde la cual los estudiantes pueden expresarse y tienen la oportunidad de promover sus propias ideas y de persistir en ellas hasta conseguirlas. Finalmente, también es importante ver a la creatividad como una habilidad maleable, como lo que mencionaba Carlos previamente, ¿no? Que se desarrolla con la práctica. No se trata de un talento natural que solamente se desarrolla en los elegidos, ¿no? Al contrario, debe orientarse y desarrollarse en todos los estudiantes y en todos los grados de la escolaridad, como mencionaba previamente, ¿no? Fomentar este proceso continuo de mejora, donde los estudiantes evalúan y perfeccionan sus ideas, refuerza esta idea de que la creatividad se cultiva y se perfecciona con el tiempo y que está bien cometer errores y es que está bien aprender de esos errores y seguir persistiendo o buscar soluciones adecuadas a los problemas que se nos presentan en el día a día. Agradecemos, Jimena, por toda la explicación que nos acabas de brindar, muy enriquecedor. Creo que toda la comunidad educativa se lleva estos mensajes y creo que algo que podemos destacar es que no hay un solo camino para ser creativos y que la creatividad se trabaja constantemente, ¿no? Bueno, ahora creo que hemos llegado a una de las preguntas más esperadas por la audiencia o los directores y profesores que nos están acompañando en la transmisión, y es cómo se relacionan las matemáticas con el pensamiento creativo, ¿no? Hasta el momento hemos dialogado que hay una relación importante, pero quizás no saben cómo poder trabajarlo de manera mutuamente, ¿no? Para ello, Carlos nos va a explicar cómo aplicar el pensamiento creativo en las matemáticas. Sí, gracias por la pregunta. En verdad es un desafío
Pero bueno, vamos a tratar de algunas ideas que creo que los docentes pueden tal vez utilizar como referencia y proponer en sus aulas. Bueno, específicamente en el área de matemática, podemos decir que la creatividad es transversal, en el sentido de que ya sea las competencias o capacidades que están definidas en el currículum nacional, la presencia de este tipo de pensamiento, de la creatividad en general, es evidente, ya sea en los procesos, o en el proceso, perdón, de resolución de problemas, o de formulación o invención de problemas. Para hacer, digamos, para ilustrar estas ideas de manera más concreta, a continuación, como ustedes pueden ver en la imagen, mostramos una situación, en este caso es la imagen del parque de una comunidad. Frente a esta situación, lo que el maestro puede solicitar a sus estudiantes es proponer diversas preguntas que problematicen esta situación. Es decir, que los estudiantes propongan preguntas que respondan a su curiosidad, a su imaginación, que ellos pueden tener en ese momento, a partir de la información y las condiciones que también pueden plantear en la situación. Por ejemplo, tenemos en este caso distintas preguntas como, por ejemplo, ¿no? Un estudiante podría plantear qué cantidad de malla se necesita para cercar el parque, por ejemplo. Ese tipo de pregunta seguramente está sujeta a la curiosidad de este estudiante y a una necesidad tal vez que se pueda tener frente a esta situación. Otro ejemplo de pregunta que puede surgir es ¿cuál es el área de este parque? Tal vez se quiera hacer una remodelación y es importante conocer el área digamos, que se quiere cubrir, que se quiere, por ejemplo, utilizar para sembrar césped, etc. Una pregunta adicional que también podemos colocar acá es ¿cuál será la cantidad de agua que se requiere para la pileta, por ejemplo? Ahí, como ustedes pueden ver, hay una pileta y un estudiante podría cuestionar, ¿no? Y la cantidad de agua que se necesita para que esta pileta funcione, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede, digamos, averiguar esa cantidad? Y finalmente, asociado al planteamiento de preguntas, podríamos tener, si se construyera una vereda alrededor de este parque, ¿qué superficie ocupará la vereda? Claro, estas preguntas, como se han dado cuenta, lo que está buscando, o lo que busca en general, es problematizar esta situación. Una situación inicial que aparentemente es, entre comillas, invisible de cuestionamiento, pero como ustedes se han dado cuenta, genera distintos tipos de preguntas. En síntesis, lo que se busca con esta actividad es evidenciar procesos del pensamiento creativo que se van a movilizar cuando el estudiante analiza la situación y propone preguntas de diversa naturaleza. En la siguiente imagen, como ustedes pueden visualizar, por ejemplo, ahí estamos observando las acciones de problematizar. En este caso, por ejemplo, hablamos de la promoción de la intuición, que puede asociarse a las nociones matemáticas. También tenemos el fomento de la curiosidad y la originalidad, porque puede ser que alguna de estas preguntas, del conjunto de preguntas que los estudiantes puedan plantear, puede ser la pregunta infrecuente, la poco convencional, y en ese sentido podemos asignarle la originalidad. Y también una acción de problematizar se puede evidenciar en el desarrollo de la confianza e iniciativa que van a tener los estudiantes frente a esta situación. Como se han dado cuenta, insisto, frente a una situación que el docente puede plantear a sus estudiantes, la generación de preguntas va a implicar el despliegue de la creatividad en los términos, por ejemplo, que PISA propone de generar diversas ideas, en este caso, diversas preguntas. En la siguiente imagen, podemos, por ejemplo, ¿no? tomar como referencia una pregunta previamente planteada, que viene a ser ¿cuál es el área de este parque? Entonces, el maestro en aula puede escoger esa pregunta, asociada a esta situación que ya está problematizada, y proponerla a toda la clase. Entonces, frente a esta propuesta, los estudiantes van a tener que plantear estrategias creativas de solución. En el sentido de, por ejemplo, para calcular el área del parque, una primera pregunta puede ser, una primera estrategia puede ser, para el cálculo del área es, ¿se puede descomponer este terreno, el terreno del parque, en figuras conocidas? Tal vez sea, pues, triángulos, rectángulos, circunferencias, etc. Otra estrategia creativa que un estudiante podría proponer es, por ejemplo, tendría que calcular el área de una parte del parque y utilizar esta medida como patrón para estimar el total del área solicitada. Entonces, como se han dado cuenta en estos dos primeros ejemplos, las estrategias son distintas
Y eso está en base a la experiencia que el estudiante podría haber tenido previamente. Otra estrategia también que podemos citar es, por ejemplo, un estudiante podría plantear, podría dibujar el parque a escala en una hoja utilizando un instrumento de medida, en una regla, por ejemplo. Ajá, o tal vez una estrategia adicional que podrían plantear es, se podría estimar o se puede estimar el área del parque a partir de un bosquejo que se haga de este. Entonces, como se han dado cuenta, tomando en cuenta esta situación que ya está problematizada, surge distinto tipo de estrategias creativas de los estudiantes. Y en la siguiente imagen, por favor, podemos evidenciar, al plantear estas estrategias creativas, a distintas habilidades que también se movilizan, que están vinculadas al área de matemática. Por ejemplo, interpretar la situación, utilizar diversas representaciones, plantear conjeturas, e inclusive también elaborar estrategias heurísticas poco convencionales y, como se han dado cuenta también, realizar estimaciones. Entonces, en estos, digamos, en estas dos diapositivas, hemos visto que hemos partido de una situación que ha sido necesaria la problematización mediante el planteamiento de preguntas, y en este caso ya estamos en la búsqueda de estrategias creativas para responder a una de esas preguntas propuesta por un estudiante. Y hay una siguiente, digamos, idea que también queremos compartir con ustedes, es que ya habiendo problematizado la situación y habiendo planteado estrategias, ¿qué pasaría si un maestro, por ejemplo, propone la situación problematizada y una idea de solución o de búsqueda de respuesta a esta pregunta? En el sentido de que, por ejemplo, si el docente propone a los estudiantes, ¿cuál es el área de este parque? Y un estudiante podría proponer, se podría descomponer el terreno del parque en figuras conocidas, como indicamos anteriormente. Por ejemplo, dice, descomponer en 2 círculos y estimar el área de dichas figuras, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Entonces, esta situación ya problematizada con una idea, una pregunta asociada y una estrategia propuesta, someterla a discusión en la clase, a todos los estudiantes. Entonces, si se hace esto, por ejemplo, lo que se está promoviendo es la evaluación y mejora que pueden plantear los estudiantes frente a esta situación ya problematizada. Por ejemplo, un estudiante podría plantear lo siguiente. En la realidad, ¿cómo se podría medir las dimensiones del parque sin instrumentos de medida para el cálculo del área? O tal vez otro estudiante podría indicar, si solo se estima el área de los círculos que están señalados en la parte de la derecha, ¿se habrá considerado toda la superficie del parque? ¿O habrá, digamos, hay superficie que no se toma en cuenta? Ajá. En este caso, por ejemplo, el estudiante lo que está haciendo es cuestionar un poco la pertinencia de la descomposición del terreno en figuras conocidas. Y esto también invita digamos, a plantear tal vez condiciones adicionales para llegar a una respuesta más cercana a la real, e inclusive también una búsqueda adicional de estrategias para complementar el área hallada, por ejemplo. Y finalmente, un estudiante podría plantear, ¿y solamente se puede descomponer en círculos? ¿Por qué no en rectángulos? ¿Sería más fácil o más difícil? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, en la imagen que está a la derecha podemos ver que el estudiante podría proponer, por ejemplo, usar rectángulos que están dentro de la figura o tal vez rectángulos que están bordeando la figura. En este caso, como se han dado cuenta, el estudiante está buscando una mejora tal vez a esta estrategia de solución que ha movilizado su pensamiento creativo desde la matemática. Siguiente, por favor. A ver, sí. Entonces, con estos ejemplos, lo que hemos querido destacar es que se está haciendo una evaluación de proceso al resolver una situación problematizada. Y esto va a permitir, por ejemplo, que los estudiantes puedan cuestionar el sentido de la solución, analizar la pertinencia de esta, e inclusive también las estrategias que proponen, o tal vez proponer mejoras a las condiciones que se da en la situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el parque ya no tiene esta forma tal vez poco convencional? Usualmente el parque podría ser rectangular, un parque triangular, etc. Entonces, en síntesis, lo que se ha querido mostrar con estos ejemplos es compartir
un conjunto de ideas vinculados a los procesos de pensamiento creativo que podrían surgir en las distintas áreas, específicamente en matemática, y que creo que es una oportunidad muy digamos, importante de aprovechar en las distintas materias, en las distintas oportunidades que tengan los maestros de trabajar la resolución de problemas con los estudiantes y proponerles desafíos asociados al pensamiento creativo. Gracias, Carlos, por este detallado ejemplo, ¿no? Creo que ahora toda la comunidad educativa que está conectada puede ver que puede incluir el pensamiento creativo en las diversas áreas, ¿no? Y acá tenemos un claro ejemplo de matemática y seguir enfatizando de cuán importante es generar el diálogo, ¿no? Que los alumnos no tengan ese miedo a brindar respuestas, que no existen respuestas correctas, sino es un camino amplio. Jimena, nos gustaría saber si deseas agregar algo. Sí, precisamente a partir de los ejemplos que acaba de mostrar Carlos de cómo trabajar, por ejemplo, el pensamiento creativo en el área de matemática, algo que habrán podido notar y que se ha mencionado previamente es la importancia de la comunicación entre el docente y sus estudiantes. Precisamente una recomendación que en particular daría para que se trabaje en todas las áreas, no solamente en el área de matemática, es que estas interacciones que hay entre el docente y sus estudiantes se hagan a partir de diálogos auténticos, es decir, que se fomente el desarrollo del pensamiento creativo a partir de un ambiente de confianza en el que los estudiantes se sientan seguros de compartir sus ideas, por ejemplo, en este caso, ¿no? De decir cómo ellos podrían evaluar la mejora en la medición del área de un parque, ¿no? Sin temor a sentir ese juzgamiento de parte del docente por si su idea puede sonar inicialmente muy controversial o muy amplia. Estos diálogos auténticos que incluyen, por ejemplo, preguntas abiertas como la que acaba de proponer Carlos y que permiten la retroalimentación constructiva, es decir, que permiten una orientación, invitan a que los estudiantes exploren diferentes posibilidades y que refinen, perfeccionen sus ideas, lo que los estimula, por ejemplo, para fomentar su pensamiento divergente, un aspecto muy importante del pensamiento creativo. Además, cuando los maestros comparten sus propios procesos de pensamiento creativo, como el que acaba de compartir Carlos ahora, y valoran la originalidad de las propuestas de sus estudiantes, modelan cómo se pueden generar y desarrollar ideas innovadoras, es decir, cuál es el ambiente y los procesos involucrados en este trabajo que habíamos dicho que no es desordenado y caótico, sino que más bien es metódico y requiere un seguimiento. Estos diálogos auténticos también permiten la mezcla de diferentes perspectivas, porque evidentemente van a participar los diferentes estudiantes con sus saberes previos y con sus propias propuestas, lo que facilita precisamente esta construcción creativa de soluciones originales. Además, al desafiar y cuestionar ideas de manera respetuosa, por ejemplo, es más fácil medir esta área con cuadrados o con circunferencias, permitimos que los estudiantes profundicen, ¿no? En estas ideas y también se den cuenta qué tan viables son y cuáles son más adecuadas o no a ciertas situaciones. Y también que encuentren formas creativas de justificarlas o sostenerlas si es que creen que son el mejor camino. Entonces, sí, yo recomendaría que estos diálogos se den en todas las áreas, no solamente en matemática, precisamente para seguir motivando a los estudiantes a desarrollar sus ideas y a pensar creativamente. Gracias, Jimena. En realidad agradecemos a ambos especialistas por sus reflexiones. Ahora la comunidad educativa tiene una mejor comprensión sobre el pensamiento creativo e incluso han aprendido nuevas estrategias pedagógicas que permitirán desarrollar esta competencia tanto en ellos y en sus alumnos, ¿no? Creo que algo con los que nos llevamos todas las personas que estamos conectadas, que es importante seguir promoviendo la apertura mental en los diversos espacios de enseñanza para que los alumnos se sientan seguros al explorar soluciones creativas. Bueno, llegó el momento de cerrar el primer bloque de esta transmisión, pero regresamos en breve para responder preguntas que acaban de dejar en la caja de comentarios. En breve regresamos. Cuando hablamos de factores asociados, nos vamos a referir a una serie de características de los estudiantes y de los contextos en los que se desarrollan. Estos incluyen los ámbitos del hogar, el aula y la escuela,
y pueden afectar sus aprendizajes de manera positiva o negativa, también puede ser de forma directa o indirecta, ¿no? Así, por ejemplo, entre los factores que evaluamos, podemos considerar factores asociados al nivel de interés que tienen los estudiantes por aprender, el tipo de apoyo que reciben en casa por parte de sus familiares, el dominio que tienen sus maestros sobre las áreas y competencias que enseñan, entre otros, ¿no? Precisamente a través del análisis de los factores asociados, podemos ofrecer a toda la comunidad educativa insumos que les permita tomar decisiones informadas, ¿no? Y realizar acciones en favor de la mejora de los aprendizajes. Por ejemplo, los docentes pueden utilizar esta información para el trabajo en aula, las familias evaluar las acciones que pueden desarrollar desde el hogar y los directores para la gestión educativa. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Que nos puedan apoyar con la respuesta. ¿Consideran importante y necesario crear un curso en el currículo para desarrollar el pensamiento creativo? ¿Quién nos apoyaría con esta respuesta? ¿Yo? Ok. Sí, yo creo que sí puedo responder a esta pregunta. Claro, bueno, intuitivamente alguien pensaría, bueno, si el pensamiento creativo es importantísimo, que se cree un curso, ¿no? A nivel nacional para que, digamos, haya más oportunidad de trabajar el pensamiento creativo. Pero, sin embargo, como se ha mencionado en esta conversación, eh, ya desde las áreas que están establecidas en el currículum se puede trabajar la creatividad. Y en general, por ejemplo, lo que podemos decir es que no es necesario. El pensamiento creativo es transversal a todas estas áreas de educación básica. Lo que se debe promover en su lugar, pensamos, son actividades, como las mostradas, por ejemplo, para el área de matemática, actividades que ofrezcan oportunidades a los estudiantes a pensar de forma creativa, como coloquialmente se conoce pensar fuera de la caja, o utilizar su pensamiento divergente. Para este propósito es fundamental el papel del profesor, el papel de los padres de familia, de la comunidad educativa, ya que con sus fortalezas en lo disciplinario y lo pedagógico, en el caso de los maestros, las situaciones a plantear pueden ser mejor aprovechadas y los estudiantes tener mayor oportunidad para desenvolver su pensamiento creativo. Gracias. Gracias, Carlos, por tu respuesta y gracias en realidad tanto a los especialistas de la UMC y a toda la comunidad educativa que ha estado interactuando. Justo por interno me menciona que han estado surgiendo muchas preguntas. Les invitamos a que se puedan conectar la próxima semana a una edición más del webinar Evaluar para Mejorar y como lo hemos mencionado hace un rato, vamos a responder todas las consultas a través de nuestra página de Facebook, así que atentos por favor. Y la próxima semana vamos a tener un tema muy importante relacionado a cuáles son las sugerencias matemáticas para poder ayudar a los estudiantes de segundo de secundaria. Gracias por poder conectarse, nos vemos en la próxima edición.
Muchas gracias. El Perú participó por sexta vez en la evaluación PISA, desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Esta evaluación internacional se aplica cada 3 años y busca conocer la capacidad de los estudiantes para utilizar sus conocimientos y habilidades frente a los desafíos que les plantea la sociedad actual. En nuestro país, la prueba PISA se aplicó a una muestra de 8.787 estudiantes de 15 años en 337 instituciones públicas y privadas, y se llevó a cabo entre el 29 de agosto y el 7 de octubre del 2022. PISA evaluó las competencias de lectura, ciencia y matemática, siendo esta última la competencia focalizada. También evaluó educación financiera y por primera vez pensamiento creativo. ¿Qué resultados obtuvo el Perú? Hola, sí. La medida promedio nacional respecto a la obtenida en el 2018 se mantiene estable en ciencia y lectura, pero disminuye en matemática. Es importante tener en cuenta que el promedio de los países de la OCDE experimentó una disminución en los resultados de estas competencias. El Perú mejoró su posición relativa respecto de los países de la región. En matemática, ciencia y lectura, se observa una tendencia promedio positiva durante el periodo 2009-2022. En PISA 2022 se incrementó la cobertura de estudiantes en comparación con los ciclos anteriores. Se alcanzó a representar el 86,3% de la población de 15 años, lo que significa un logro del sistema educativo peruano en materia de inclusión. Para conocer más sobre los resultados de PISA 2022, visita umc.minedu.gov.pe/resultados PISA 2022. Además, podrás acceder y descargar recursos útiles, informes de resultados y pedagógicos y más información de las ediciones anteriores de la prueba PISA. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.